Un día de estos estuve hablando con una persona recién convertida y ella me decía que había estado leyendo Apocalipsis, que había estado leyendo cómo este libro al final de los días presenta un panorama bastante negativo en donde se ve que va a haber destrucción, caos, todo lo que hemos visto, plagas. Y no solo eso, también me comentaba cómo se afligía al ver cómo la bestia y la gran Babilonia se levantaban. Yo no sé si ustedes han estado teniendo este sentir, un sentir de aflicción por lo que viene. Bueno, el objetivo de Apocalipsis no es traer aflicción ni preocupación. El objetivo de Apocalipsis es revelar a Jesucristo, es la revelación de Jesucristo. Y el versículo 10 nos da una pista de cuál es el espíritu de toda esta profecía. Dice al final del versículo 10, ahí donde estamos leyendo, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, el objetivo por el cual está Apocalipsis en nuestras Biblias es para apuntar a Jesús y para que al ver a Jesús y admirar a Jesús y ver lo que Él va a hacer, produzca esperanza, produzca un deseo de que Él pronto regrese a reinar a la tierra. Y este capítulo que estamos estudiando, estos versículos los cuales estamos estudiando, podemos ver que Jesucristo regresará a la tierra como Rey victorioso. Podríamos decir, este es uno de los pasajes que habla de la segunda venida del Señor, el retorno del Rey. Y yo he titulado a este mensaje de esa forma: el retorno del Rey conquistador, nuestro Señor Jesucristo. El retorno del Rey conquistador, nuestro Rey Jesucristo. Cuando se ve el panorama final de la historia, que se ve muy negativo, que se ve como si las fuerzas del mal han avanzado, que se ve como si la calamidad irá cada vez peor, surge el final, por decir el final de la película, es que regresará nuestro Rey por su iglesia. Es como, me imagino, como esas películas, hay muchas películas que tienen esta trama en donde hay una batalla y en la batalla está perdiendo el ejército bueno y están ahí ya casi derrotados, pero hay una promesa al final de la batalla y es que regresará su conquistador, su libertador. Y ya cuando todos están así frustrados, aparece victorioso. Este podría ser el ejemplo, como si fuera el epílogo de la Biblia, de decir, aquí al final de los tiempos, cuando tú piensas que ya todo está sin sentido, hay una esperanza grande. Viene Jesucristo prometido. Eso nos debe de dar mucha alegría. Estos versículos, estos 10 versículos que estamos viendo, tienen como objetivo resaltar la gloria del Rey. En estos versículos se habla mucho de la gloria de Jesucristo. Entonces su objetivo es resaltar la gloria del Rey. ¿Qué más quería dar Juan con estos versículos? Dar esperanza a los creyentes que sufrían. Imagínate cuando esto fue escrito en el contexto de la persecución romana, y al recibir los primeros cristianos el libro de Apocalipsis, ellos leían esto y tenía como objetivo decir, tengo esperanza que mi Rey conquistador regresará por nosotros. También estos 10 versículos, como todo el libro de Apocalipsis, tienen como objetivo exaltar a Cristo. Y si al final de esta predicación podemos recibir un poco de esto, creo que se ha cumplido el objetivo de este mensaje. Es que tú recibas esperanza y que tú te vayas de aquí exaltando a Cristo. Este 1 de diciembre, que se empieza a celebrar tradicionalmente la Navidad, que es una conmemoración a la primera venida del Señor, creo que sería un buen inicio para este mes empezar exaltando a Cristo. Así que este mensaje mayormente va a ser cristocéntrico, es mira a Cristo, mira al Rey que regresa.
Este pasaje se puede dividir, estos 10 versículos, en 3 divisiones naturales que trae el pasaje. Fíjate, el versículo 11 empieza con una palabra: y vi el cielo abierto. En el versículo 17 vuelve a decir lo mismo: y vi a un ángel. Y en el versículo 19 vuelve a decir: y vi, entonces vi a la bestia. Entonces, por las divisiones naturales yo he dividido así el pasaje. Vamos a hablar de esas 3 partes de la visión. Y la primera que vamos a ver es: ¿qué vio? Versículo 11: vio al Rey de gloria que regresa por su pueblo, el Rey conquistador. Dice versículo 11: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos, versículo 12, son como una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Miremos qué descripciones nos da este pasaje de ese rey que viene. Lo primero que dice que es un jinete que viene sobre un caballo blanco. En la época romana, que cuando se escribió este libro, los grandes conquistadores, los grandes, como decir, el héroe nacional, el César después de sus victorias, el gran campeón, se acostumbraba a que viniera de las guerras y desfilara en su caballo, ya fuera blanco o su mejor caballo, y desfilara y entrara por la ciudad, y todo mundo le hacía loores y decía: aquí viene el gran campeón. Y Juan, Dios le muestra la visión y le dice: ¿sabes qué? El rey que regresa viene como un gran campeón, como un gran vencedor. Dice la palabra de Dios que esto contrasta con la primera venida del Señor, en donde Él vino en humildad. Él vino, por decir, incógnito. Él vino a servir. A mí me conmueven los pasajes que dice que el Señor no tenía ni dónde recostar su cabeza, siendo el dueño del cielo y de la tierra. Y había sido profetizado en el Antiguo Testamento que vendría humilde. Mira cómo lo dijo Zacarías: en su primera venida habría de venir humilde. Zacarías 9:9 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Fíjate la diferencia de la primera venida. Vino humilde, vino a morir. Aquel que tenía la forma de Dios, el dueño del universo, tomó forma de hombre y se humilló a ser un siervo de todos. Y entró en Jerusalén y no buscó un caballo, no buscó un reconocimiento público, sino vino a morir. Y muchos le rechazaron. Y muchos hasta la fecha no creen en su nombre, esperan un grandioso conquistador. Pero ¿sabes por qué lo hace? Porque Dios también da gracia a los humildes y da gracia a aquellos que creen por fe en que el Hijo de Dios, el camino a la gloria, fue el camino hacia la cruz. Pero en su segunda venida regresará como conquistador. La doctrina de la segunda venida del Señor es bien interesante, que todas las personas cristianas estamos de acuerdo en esto. Pueden haber variaciones en algunas personas en cuándo van a suceder algunos eventos del Apocalipsis, pero todos los creyentes estamos de acuerdo en esto, que la venida del Señor es eminente y será con poder y gloria. Y ese día que lo veamos venir, dice que todo ojo le verá y toda la tierra le verá, y lamentarán aquellas personas que lo rechazaron cuando tuvieron la oportunidad de haberlo recibido. Él regresa, Él es victorioso.
Estaba pensando en un ejemplo, cómo ilustrar esto. Yo no sé si ustedes tienen hijos y han visto en películas o han leído los libros de C.S. Lewis de las Crónicas de Narnia. ¿Ustedes recuerdan una escena cuando los muchachos están allí en la batalla y están perdiendo y aparentemente Aslan no está? Aslan es el león que se representa en esta película. Pero de repente, cuando ya está todo perdido, ruge con poder y con el rugido del león, todos los seres enemigos y todos caen postrados y aparece y entra en escena, no ya humilde, sino victorioso. Nuestro rey regresará victorioso. ¿Qué más dice de la descripción de lo que vio Juan? Dice que vio al fiel y verdadero. Vio a un jinete y esto nos habla de la gloria del rey que regresa, de la victoria del rey que regresa. Pero vio a un fiel. Dice que ese jinete era fiel. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Sabías que uno de los nombres de Jesús es el fiel y verdadero con mayúsculas? ¿Por qué Juan resalta este atributo y por qué Dios le reveló ese nombre del Señor en ese momento? Es porque si hacemos recapitulación de todo lo que ha pasado en Apocalipsis, se había levantado el falso, el que no era Dios, el Dios con minúscula, el cual creo yo que en estos tiempos está seduciendo a muchas personas. El falso profeta, la bestia, la gran Babilonia, son falsos. Tendemos a creer en ellos, en poner nuestra confianza en ellos, en creer que si tengo un buen ahorro en el banco, eso me va a hacer feliz. Eso no es real. Tendemos a creer que si tenemos la casa de lujo, vas a ser feliz. Eso no es real. El que regresa es el verdadero. Los cristianos del primer siglo podrían haber estado desanimados pensando que Jesús no regresaría también. Por eso Él les dice, viene alguien que es fiel, el que prometió lo ha de cumplir. Recurrentemente en el libro de Apocalipsis se ha presentado así. ¿Te recuerdas en Apocalipsis 3:7? Se presentó a la iglesia de Filadelfia y le dijo, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Todo el libro ha estado diciendo, yo soy verdadero. En la carta a la Odisea, capítulo 3, versículo 14, dice, el amén. Fíjate, la palabra amén significa así sea. Y él se pone como título el amén. El testigo fiel y verdadero. Se vuelve a poner con este título. ¿Y por qué? ¿Qué quiere revelar Dios? ¿Y qué aplicación podemos sacar para la iglesia en esta mañana? El atributo de la fidelidad de Dios está relacionado con su veracidad. Dios es fiel porque es veraz. Que Dios sea veraz quiere decir que es el único Dios, que no hay mentira en Él, que todas sus palabras son verdad y que Él es la norma suprema de la verdad. Es decir, Él es la verdad. ¿Quién es la verdad? Le preguntaron a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el verdadero Hijo de Dios. Me llama la atención esa definición que te acabo de leer, la tomé de la teología del señor Wayne Grudem. Y él dice, a mí me llama la atención, Él es el verdadero Dios. No un Dios, no una cosa falsa. Y por cuanto Él es veraz, se desprende otro atributo de su veracidad, se llama su fidelidad. Y la fidelidad de Dios se puede definir que Dios siempre hará aquello que ha hablado y ha prometido. Dios siempre hará aquello que ha hablado y ha prometido. No es como nosotros que a veces faltamos a nuestra palabra, porque lo dijo
el Antiguo Testamento en Números 23, 19. Y creo que este puede ser un buen texto para que te lo prediques a ti mismo. Si quieren lo leemos en voz alta juntos. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Yo quiero hacer una aplicación en este nombre de Jesús, el fiel y el verdadero. Puedo pensar en la iglesia del primer siglo sintiendo que Jesús no regresaría, o puedo pensar en la iglesia del primer siglo pensando que todo esto era una mentira. Hay personas que empiezan a dudar de la fe. Y el que está detrás de eso es el maligno, y empiezan a sentir que todo esto es una ilusión. No sé si te ha pasado a ti o a alguien que nos escuche. ¿Será esto cierto? ¿Será que Jesús regresará? Incluso un salmista dijo, en vano he lavado mis manos. O sea, ¿vale la pena? ¿Todo esto es real? Cuando escuches esas voces estoy seguro que es el tentador, que es el dragón seduciendo tu mente para hacerte dudar. Pero cuando escuches esas voces puedes citar este texto que acabamos de leer en Números y decir, Dios es fiel a sus promesas. Y no te estoy hablando de promesas que te ha hecho de prosperidad o de que vas a tener algo mejor económicamente. No estoy hablando de esas promesas. Estoy hablando de las promesas que Él ha hecho en su palabra. Por ejemplo, dice que todos los que en Él creen no serán avergonzados. Por ejemplo, Él ha prometido que el que tiene al Hijo tiene la vida. Él ha prometido también en su palabra que todos los que confiesan sus pecados serán limpiados por la sangre de Cristo. Y Él promete en su palabra que un día regresará por su iglesia. Y si tú tienes ahorita situaciones que te han agobiado, que están cerrando como cuando las nubes cierran y no puedes ver el sol, están cerrando tu vida. Este es un buen momento para recordar, Él es fiel y Él es verdadero. Y está más pronta su venida de lo que nos imaginamos. Y Él regresará por ti, por su iglesia. Amén. El jinete del caballo blanco, el fiel y verdadero. Dice que es el juez justo, que juzga y hace guerra. Es un atributo que es difícil entender porque tendemos a conmiserarnos de la maldad. Tengo un amigo al cual estoy hablando del Evangelio, pero este es el punto en donde él se le hace muy incongruente el Evangelio. Él me dice, pero ¿por qué un juicio tan severo? Me dice. ¿Por qué un Dios que le gusta hacer guerra? Lee el Antiguo Testamento y él me dice que aquí nomás se ve de matanzas y todo esto. En el grupo de caso hubo una pregunta. No sé qué contestaste en esa pregunta, estuvo bien interesante y decía, si te hace un Dios demasiado severo al condenar a la humanidad a un juicio como el infierno. Y ahí había una respuesta en el grupo de casa. Una cosa es el amor de Dios y otra cosa es la justicia de Dios. Y una forma de ilustrar esto es, si un juez conoce a alguien que ha matado a un menor de edad y llega el asesino y le dice, no, pues perdóname, es que tú eres amoroso. Perdóname por tu amor. Y el juez le dice, pues pásale. Te perdono porque yo soy amoroso. ¿Qué atributo importa más en un juez? ¿Su amor o su justicia? Su justicia. Y lo que no nos damos cuenta es que ese día vendrá el Señor a ejecutar juicio y guerra porque por siglos se ha rechazado, se ha ofendido, se ha vituperado su gloria.
Dice que de su boca sale una espada afilada y esto simboliza la palabra de Dios, que por medio de su palabra serán juzgados. Es como una palabra afilada. Dios es justo y su justicia demanda que se haga lo correcto. Es decir, Él mostró su amor en la cruz, pero a los que le rechazan le tocará ese momento de sufrir su justicia. Y muchos predicadores hacen esta pregunta y yo la puedo citar también para ti. ¿Cómo quieres enfrentarte a Jesús como tu Salvador o como tu juez? Yo preferiría recibirlo como juez. Acuérdate ahí mismo en Apocalipsis, ya lo leímos y se me hizo excelente exposición cuando Abelardo habló de su justicia, pero dice que, dice el 15:3, perdón, dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Dios es justo. Si tú estás pasando una injusticia, vendrá el día en el cual el Señor se revelarán todas las injusticias y Él hará lo correcto. Puedo estar predicando para alguien que sufrió la pérdida de un hijo. O podría estar escuchándonos a alguien que sufrió un abuso de cualquier tipo. Y tú puedes estar clamando, ¿hasta cuándo, Señor? O sufriste un despido injusto de tu trabajo. Bueno, vendrá el juez de toda la tierra y juzgará con justicia. Esta es la esperanza de los santos. Imagínate el panorama de la primera iglesia en donde agarraban a sus hijas, las abusaban y luego las metían al Coliseo romano y las mataban. ¿Cómo crees que la iglesia pensaba? ¿Cómo crees que esos padres de familia decían, Señor, ven pronto, haz justicia? Iban a las cortes romanas y no tenían ni siquiera derechos. Pero el Señor les dijo, en ese momento les voy a dar la gracia para saber cómo defenderse. Pero sobre todo yo regresaré y juzgaré con justicia. Toda seducción del maligno, toda tentación, toda acusación, toda persecución que ha hecho a la iglesia, burla, ofensa, injusticia será juzgada aquel día. Y diremos, justos y verdaderos son tus caminos. Entonces es este rey que viene en su caballo blanco, es este Señor, juez justo de toda la tierra, este fiel y verdadero, pero dice que tenía llamas, ojos como llamas de fuego. Y esto es interesante. Ya se había presentado así en los primeros versículos de Apocalipsis, en el 2:18, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego. Y yo creo que lo que Juan quería resaltar es que uno de los nombres de Dios que se encuentra en la historia de Agar, en el Génesis, Agar fue la otra esposa que tuvo Abraham. Cuando ella tiene a su hijo Ismael, Dios se le revela con un nombre y le dice, mi nombre es el Dios que ve. La vista de Dios es penetrante como llamas de fuego, y la vista del Señor reposa sobre toda la tierra. Y Él ha visto todas las acciones de todos los tiempos, y no hay nada oculto delante del Señor que no vaya a ser manifestado en aquel día. El Señor está aquí presente, nos está viendo. El Señor está viendo a su iglesia, también está viendo las cosas que se hacen en oculto. Pero también está para recompensar aquellas cosas que Él mismo nos dijo en los evangelios, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Seguramente tú alguna vez bendijiste a alguien y nadie se dio cuenta, aquel día será recompensado. Algún día te callaste por amor del nombre del Señor, aquel día saldrá la luz. De igual forma, todo pecado será descubierto.
Yo no sé si te ha pasado, pero en mi vida Dios me ha permitido ver este atributo del Señor y yo nunca he podido hacer nada, nunca he podido hacer el crimen perfecto. Nunca he hecho ningún crimen, ¿verdad? Haga la aclaración. Pero todo lo que según yo he hecho a escondidas pueden tardar años y Dios lo saca a la luz. Yo no sé cómo es el experto. Sus ojos son como llama de fuego. Dice Hebreos 4:13, yo sé que conocen este texto. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está descubierto, y no solo descubierto, desnudo. Nosotros vemos el exterior del hombre. Nosotros nomás vemos la ropa, el rostro. Jesús ve el corazón de los hombres. Él conoce las intenciones de tu corazón. Y ni siquiera has dicho el pensamiento y Él ya lo vio. Lo que estás pensando, Él ya lo sabe. Lo conoce. Así que una pequeña aplicación a esto sería de decir: Señor, gracias porque recompensarás todo aquello que hice por tu causa. Yo no necesito darme a conocer. No necesitamos plataforma para las buenas obras. Dios las recompensará. Pero también te quiero hacer un llamado al arrepentimiento. Si tú piensas que hay algo que está oculto, la Biblia dice: confesaos vuestros pecados. ¿Sabes por qué es la confesión? Porque en la confesión nada más estamos reconociendo algo que el Señor ve desde arriba. La confesión nunca te tiene que avergonzar a ti. La confesión no es a un hombre, no es a un pastor, a un sacerdote. La confesión es al que ha visto el pecado. A Jesús, que tiene ojos como llama de fuego. Así que una buena expresión podría ser que ya no digamos cuando estaba yo solo. Más bien deberíamos decir cuando solo el Señor me estaba viendo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice el Salmo 139. ¿Me iré hasta el cielo? Ahí estás tú. ¿Me iré debajo de la tierra? Ahí estás tú. Cuando solo el Señor está contigo. Estimados hermanos, esta es una buena forma de ayudarnos a crecer en santificación. Estar conscientes que estamos bajo la presencia de Dios, la mirada constante del Señor. Si tú estás consciente de eso, cuando estás frente a la televisión, por ejemplo, ¿tú crees que el programa que vas a ver agradaría al Señor? O sea, eso nos ayuda a ver que Él está viendo todo lo que hay. Pero dice que Él está coronado con muchas diademas. Las diademas eran las coronas que se le daban a los grandes atletas de las Olimpiadas. Eran las coronaciones. Pero estas diademas de las que habla está relacionada cuando dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Cristo Jesús gobierna sobre todo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él gobierna sobre nuestras vidas. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía, es decir, Dios puede hacer lo que Él quiera y actuar absolutamente independiente. Cuando decimos que Dios es soberano, tienes que tener en cuenta dos cosas: que Él está envuelto con todo lo que ocurre en su creación. Nada acontece sin que el Señor lo permita. Dios está en constante gobierno y dominio de toda la creación. Él reina desde el cielo. Su trono es eterno y Él, todo lo que está pasando ahorita, está bajo su control. Él es el Rey.
pero también quiere decir que Él es dueño del Señor, es la tierra y su plenitud, y Él puede hacer con nosotros como nosotros queramos. La diferencia es que solo puede ser de dos bandos, de los que estamos bajo el reino del Señor Jesús y de los que no le han querido conocer como Rey. En estos tiempos, no sé por qué se predica un evangelio, si se le puede llamar así, en donde te pueden invitar a recibir, usan este término, a Jesús como tu Salvador. Pero con el tiempo, cuando tú vas creciendo en la fe, entonces tienes la opción de recibirlo como Señor, lo cual yo creo que no es bíblico. La Biblia dice que aquel que viene a Cristo, Él se convierte en su Padre y en su Señor. Y lo que quiere decir Señor sobre tu vida es que Él puede dictar sobre ti como Él quiera, que Él gobierna. Porque estaba pensando una pregunta para la tarea de los grupos de casa y podríamos algunos decir, ¿qué significa que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores? No, pues de que va a gobernar sobre las naciones y que todos los pueblos se someterán a Él. Pero ¿qué quiere decir en tu vida? Conocí a una joven que empezó a tener muchas dificultades al mismo tiempo, perdió su trabajo, tuvo un problema en la familia, tuvo un problema de salud. Era una joven que se congregaba en una iglesia. Pero lo que me sorprendió, yo nunca había visto a nadie así como ella le reclamó al Señor. Y entonces cambiamos de posición y decimos, ¿acaso el barro le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? O sea, ella comenzó a decir, ¿por qué me tienes en esta circunstancia? ¿Y por qué Dios es así? Y comenzó a reprocharle al Señor. Como bien nos han expuesto aquí Carlos y Abelardo, Dios es dueño de nuestras vidas. Y la forma más fácil de estar debajo de su gobierno y señorío es con la cerviz inclinada, humildemente, diciendo, Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, Padre. No sé por qué tenemos esta idea que someternos a la voluntad de Dios va a implicar sufrimiento, va a implicar que ya como que no hay felicidad en eso, cuando la palabra de Dios dice, hacer tu voluntad, oh Señor, me ha agradado. No hay nada más dulce que estar en ese círculo, dice el doctor Tripp, le llama es un círculo de bendición, y ese círculo de bendición él le llama es sometido u obediente a la voluntad de Dios. ¿Cómo está su señorío sobre ti? ¿Qué cosas te está pidiendo Él y que tú estás queriendo batallar y decir, sí Señor, pero esta parte de mi corazón todavía no te la entrego? Sí Señor, pero las finanzas no. Sí, Señor, pero dejar todo por irme a servirte con la palabra no puedo. Dios te está llamando a someterte. Dios quiere, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero quiere que su iglesia lo reconozca así. Él regresará coronado en majestad. ¿Has estado cuestionando su voluntad? ¿O has estado pidiendo que Él gobierne sobre ti? Él es nuestro Rey. Este Rey dice que también tiene un nombre que nadie conoce, solo Él. Y mira, una de las verdades es que nadie puede ser tan pretencioso de decir yo conozco totalmente a Dios. Hay una declaración que no sé si la puedo traducir bien, pero es una que usa el señor J.I. Packer en su libro Conociendo a Dios. Dice, a ver, Abelardo sí se la sabe bien porque siempre la dice en el curso de Alfa, podemos conocer totalmente a Dios, pero no lo podemos conocer plenamente. No sé si lo dije bien, o sea, básicamente lo que quiero decir es esto. Que tú puedes comenzar a conocer de Dios y nos tomará la vida entera y la vida eterna conocer de Dios. Pero nadie puede ser tan pretencioso de decir, yo conozco totalmente a Dios. Esta es la vida eterna, recuérdate, conocerle. ¿Y por qué trae un nombre que solo Él conoce? Porque Él es soberano. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién de nosotros puede decir, yo conozco sus pensamientos? No podemos, somos criaturas.
Muchas personas cuando están en una tribulación, lo primero que se les viene a su mente es, quiero saber por qué me está permitiendo Dios esta tribulación. Bueno, no necesariamente te corresponde saber por qué o para qué. ¿Quién le dio consejo al Señor o quién cuestiona lo que Él habló? Necesitaremos la eternidad para conocerle, pero lo que sí promete la Escritura que le iremos conociendo cada vez más. Por eso venimos a la iglesia. Por eso tenemos grupos en donde estudiamos la palabra de Dios, porque esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero trae un nombre que solo Él conoce. Pero además ese nombre que solo Él conoce nos habla que es un nombre que es sobre todo nombre. Por cuanto se humilló hasta la muerte, dice Filipenses, Dios le exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús, toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará. Y diremos, no hay otro grande como nuestro Señor. También dice que es el Verbo de Dios. Perdón, dice que nos faltó otro atributo, dice que trae un manto empapado en sangre. El manto que viene empapado en sangre, algunos dicen tiene doble figura. La primera figura nos recuerda la sangre que Él vertió en la cruz. Sus vestiduras, esa sangre que nos limpia, esa copa de vino que acabamos de tomar nos recuerda la sangre que Él vertió en la cruz. Pero estrictamente en este pasaje dice que Él viene y está con sangre en sus vestiduras por el lagar que pisó de las naciones. Nos habla que es un Dios vengador. Nos habla que ejecutará juicio sobre las naciones. Y dice en Isaías que nosotros nos deberíamos de regocijar cuando Él pise el lagar de su furor. Tú no debes de sentir lástima y decir, ay, pobrecitos, van a morir todos los humanos. Debes de sentir compasión y llevarles el evangelio, pero debes de regocijarte porque se va a hacer justicia. Su sangre nos limpia de todo pecado. Pero si tú aceptaste en la tierra la sangre del Señor, entonces te regocijarás con la sangre que Él vertió en la cruz y verás la sangre que vertirá de los pueblos. Y dirás, aleluya, la salvación es de nuestro Dios. Y dice que en ese manto trae un nombre escrito, el Verbo de Dios. Juan usa mucho este término, lo usa en su evangelio, en el capítulo 1 nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y que todas las cosas, dice el versículo 2, el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Cuando Juan empieza a escribir el Evangelio, y lo vemos aquí en Apocalipsis que lo vuelve a citar, él comienza a decir, los griegos tenían esta creencia que ese término logoi, el logos, había creado todo el universo. Pues él se aprovecha de esta virtud y dice, miren, esa fuerza, ese logoi, ese verbo que ustedes piensan que creó el universo, tiene nombre. Él está desde la fundación del mundo y Él creó todas las cosas y lo vemos al final en Apocalipsis que regresará con ese nombre. Pero lo hermoso del Verbo de Dios, la muestra de gracia del Verbo de Dios se encuentra en Juan 1:14, cuando dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La mayor muestra de gracia en toda la historia es que el Creador tomó forma de hombre, que el Verbo se hizo carne. Estas fechas navideñas, no te olvides de adorar y exaltar
la encarnación de Jesús hecho hombre, del Verbo tomando forma de hombre. Y lo hizo para salvar. El regalo del niño de Belén es para salvar a la humanidad. No un Dios ajeno, no un Dios que está ya totalmente en los cielos, trascendente, diferente a nosotros, incomparable a nosotros, sino que condescendió con el hombre y tomó forma de hombre y murió en la cruz. Eso es el Evangelio. Si tú nos estás visitando en esta mañana, en esta tarde ya, Jesús tomó forma de hombre para salvar a pecadores que habíamos ofendido su gloria y habitó entre nosotros. Pero un día regresará a las nubes y veremos que trae ese nombre ahí, el Verbo de Dios. Y todos los que hemos sido salvos vamos a decir, vamos a dar gloria, vamos a aplaudir y vamos a decir, gracias Señor. Gracias porque en el consejo eterno tú decidiste tomar forma de hombre y hacerte hombre y salvar así a esta raza perdida. Entonces el primer vi que se encuentra ahí es esta descripción de Jesús. Los otros dos visiones que tuvo tienen que ver con lo mismo. Quise enfatizarme en esto porque quiero que te lleves la imagen de Cristo. Los otros dos tienen que ver, versículo por favor, 17. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Tiene que ver con la venganza que ejecutará. Entonces podemos decir, les decía que se divide, veamos al rey que regresa. Ahora veamos la venganza. Lo vamos a ver rápido, de una forma rápida. Dice que este ángel clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan de en medio del cielo, venid, congregaos para la gran cena de Dios. Ya lo habíamos leído. Dice que llamó a todas las aves de rapiña, iban a comer las carnes de toda la gente que estaba allí. Y lo interesante es de que dice que iban a comer carne de reyes, de comandantes, de poderosos, etcétera, etcétera, y de todos los hombres. La idea de la venganza del Señor puede ser ofensiva para algunos de nosotros. Pero como ya decíamos, Dios juzgará con rectitud la tierra. Cada tentación, cada seducción, te decía, cada vez que fue pisoteada su gloria, ese día será juzgada. Me contó una persona un día de estos, y esto tal vez te pueda ilustrar un poco, que cuando ella se comprometió con su esposo, surgió una persona con una obsesión. No sabían quién era. Esta persona con un cuadro obsesivo empezó a hacerle un un acoso cibernético, ciberbullying. Y empezó a insultarla. Y empezó a publicar cosas en nombre de ella y logró entrar a sus correos, a sus redes sociales y comenzó a ofenderla. Y cuando se casaron, le hizo amenazas de decir, o sea, yo voy a estar en esa boda y van a haber muchos muertos en esa boda. Y luego no sabían quién era. Y cuando se casó, comenzó como a los 2 meses a decir, aborrezco a mi esposo, me quiero divorciar de él. O sea, publicaba en nombre de él, mandaba correos. Llegó a tal punto que la afectó psicológicamente. Este cuate llegó a afectarla psicológicamente, le tenía temor, no le confesaba a nadie. Entonces, como pudo, se armó de valor y le confesó a sus padres. Sus padres pagaron por un investigador y descubrieron que era su mejor amigo que tenía una conducta obsesiva. Entonces sus padres optan por hablar con su esposo. Decirle, mira, esto está pasando, esta persona está acosando a tu esposa, la está ofendiendo. Me dice el cuate, nosotros éramos cristianos, me dice, pero créeme que en ese momento yo lo que quería era ir con este hombre y me detuvieron mis pastores, me dice, a que yo no hiciera algo negativo contra él. ¿Y qué? Le digo, ¿qué hicieron? Bueno, lograron poner una demanda en la fiscalía y con esa demanda llegó y le pusieron una restricción. Y entonces ya como que se apartó, pero quedó muy afectada.
Esta ilustración me ayuda un poco a ver lo que ha estado pasando con los enemigos de Dios y la iglesia. Imagínate que nosotros somos la novia comprometida con el Cordero. Y el maligno ha estado seduciéndonos, acosándonos, matando a los hijos de Dios. ¿Qué pasaría si tú encuentras un cuate que ha matado a uno de tus hijos, que ha estado seduciendo a tu mujer, que ha estado hablando mal de ti, ha estado vituperando la gloria de Dios por mucho tiempo, que insulta tu nombre y se burla de ti? Bueno, si un hombre natural quiere ejecutar justicia, Dios en este pasaje dijo, ya estuvo suave. Ya estuvo suave de los que se burlaron de mis hijos. Ya estuvo suave de los que ofendieron mi nombre. De la gran Babilonia que corrompió, que sedujo a tanto siervo. Y entonces convoquen, por favor. Hay dos fiestas en Apocalipsis 19, la boda del Cordero y la fiesta de la venganza del Señor. Convoquen a las aves, que ocurrirá venganza, que voy a juzgar a mis enemigos. Pero cuando ves este juicio sobre los enemigos de Dios, te das cuenta de la gran salvación que hemos recibido. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo éramos enemigos de Dios. También tú y yo lo rechazábamos. También tú y yo nos burlábamos de los creyentes. Quizás tú fuiste un joven que creció en la iglesia, pero que tu papá te obligaba a venir a la iglesia. Quizás tú fuiste una persona que de adulto escuchó las nuevas de salvación, pero años atrás lo rechazaste, lo ofendiste, te burlaste. Hiciste escarnio de sus hijos. Tú y yo éramos enemigos de Dios. ¿Y sabes lo más triste? Que Dios era enemigo de nosotros. Dios tiene pleito contra el pecado. Dios es un Dios de ira y está enemistado con el pecado y con el pecador. Pero aquí es lo maravilloso del Evangelio. Nosotros deberíamos de ser los que esas aves comieran nuestras carnes, pero todos aquellos que han recibido por gracia la salvación de Jesús, recibimos un intercambio. El gran intercambio. Nuestros pecados por su justicia. Y en aquel día que venga esa venganza del Señor sobre el pecado, y que todos los hombres queden tendidos por millares, o sea, esto simbólico o literal, tú y yo seremos salvos de la ira venidera. Amén. Segunda de Corintios, por favor. Yo estoy viendo ahí la hora, pero es importante que nos vayamos con esto. Segunda de Corintios 5, mira lo que dice. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahorita que tomábamos del pan y la copa, yo le decía, Señor, gracias porque tú fuiste molido por mí en mi lugar. Tú que no conociste pecado, recibiste el castigo en la cruz que yo merecía recibir. Y ahora los hijos de Dios son llamados justicia de Dios. Tu enemigo fui y yo hoy me siento a tu mesa.
No podía parar de pensar en esta frase. Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Estaremos ese día celebrando su victoria. En la Escritura nos cuenta el ejemplo de Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán. David había tomado el reino en el Antiguo Testamento, en la historia de los reyes. Y era tradición de que tenían que eliminar a todos los de la otra dinastía. Y dice David, ¿puedo hacerle misericordia a alguien? Sí, le dicen, hay un hijo de Jonatán llamado Mefiboset, pero es lisiado de las piernas. Y David había dicho, nunca en mi mesa se va a sentar un lisiado de las piernas. Pero dice, quiero mostrarle misericordia. Dice que lo llevan a este joven, a Mefiboset, y cae postrado ante David. Le dice, por favor, ten misericordia. No te llamo para condenación. Te llamo porque de ahora en adelante tú vas a comer como mis hijos por la promesa que yo le hice a tu padre. Mefiboset nos recuerda a la humanidad. Merecedores de un juicio, ahora estamos sentados en la mesa del rey, coherederos con Cristo. Y finalmente termina esta historia con la victoria de nuestro rey, pero esto es sorprendente, estábamos hablando hoy en la mañana con Alex. O sea, se ponen todos los enemigos del Señor y le disponen a hacer guerra. Esto está profetizado en Ezequiel 38 y 39. Muchos le llaman como la batalla final o la guerra de Armagedón. No queremos entrar en si va a ser literal, tipológica. Lo que sí es importante es que todos los enemigos de Dios se ponen ahí en contra de Dios. Y según ellos, esto me da tanta risa a mí. Ustedes se imaginan de que yo quisiera pelear contra el Canelo. Le digo, ándele Canelo. Bueno, que no podría pelear contra él porque no estoy en la categoría del peso de él, ¿verdad? Estoy como 3 pesos más. Pero supónganse que me ponen a uno ahí, que yo creo que el Canelo dijera, pues si quieres. Pues yo no tengo nada que hacer contigo. O como me acuerdo yo una vez, el primer carrito que tuve, un carrito bien viejito, pero yo le arreglaba que los rines, que todas las cosas para que se viera bien. Y según yo tenía un carro acá bien, bien bonito, ¿verdad? Y un día me estaciono así, según yo luciendo el carrito que tenía, y se estaciona un Porsche al lado de mi carro. Entonces yo me sentí como quien dice, ya se imaginarán cómo me sentí. ¿Qué puedo hablar de mi carro? Yo ni entiendo por qué son tan ilusos los enemigos del Señor de ponérsele en guerra. Porque dice el versículo 19, entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado al caballo y contra su ejército. Y mira lo que dice, no dice que el Señor se preocupó o que se preparó. Versículo 20, 3 palabras. Y la bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta, con los cuales engañaba, dice que estaba en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Los 2 fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Yo me figuro al Señor entrando triunfante y estos cuates aquí den permiso ustedes. ¿Qué tienen que estar haciendo? Aquí viene el Rey de gloria, el victorioso de toda la tierra que triunfará con poder. Entonces no me digas que tu pecado, que tu atadura, que tu mal carácter no puede ser conquistado por el poder del Rey de Reyes. Los enemigos de Dios quieren hacerle guerra al Cordero, pero serán arrojados en un día. Estos pates han seducido a la iglesia por años, pero serán arrojados al lago de fuego y junto con ellos todos los que aceptaron el sello de la bestia, es decir, todos los que se comprometieron con él. No hay dificultad para el Cordero, sino que hay victoria y victoria fácil. Ahora,
¿De qué nos sirve en nuestra vida práctica ver esta imagen de la venida del Señor? Bueno, algunas cosas, si las quieres apuntar. En los tiempos de dificultad, primera cosa, en los tiempos de dificultad, no desfallezcas. Él es fiel y pronto regresará. Segundo, me ayuda a ver que mi vida está tan agarrada de lo trivial, lo cotidiano, lo presente. ¿Qué va a ser en la eternidad tu casa? ¿Qué va a ser en la eternidad tu título de ingeniero, máster, doctor, que seas? Vivimos para el aquí y el ahora, pero esta revelación de su gloria nos hace pensar en sus propósitos eternos. Cristo viene pronto. Esa es la predicación cristiana. Cristo viene pronto. El Rey regresará pronto. Tercero, nos ayuda a vivir en santidad, sabiendo que Él todo lo ve y juzgará todo en su regreso. Cuarto, podemos ver a Jesús como conquistador sobre las naciones, pero sobre todas las áreas de pecado en nuestra vida. Rey conquistador. Entonces podemos terminar este mensaje diciendo, como decía la iglesia del primer siglo y como nos invita la palabra que hagamos, que digamos, ven pronto, Señor Jesús. ¿Podemos decirlo juntos? Ven pronto, Señor Jesús.